En las películas, ser un jefe de la mafia significa trajes caros, habanos y respeto. En la realidad, es paranoia, traición y morir sobre un charco de tu propia orina. Cero romanticismo. Hoy vamos a repasar los últimos minutos de 5 de los gángsteres más famosos de la historia, desde Bonnie y Clyde hasta Al Capone. Pero uno de ellos murió de una forma tan ridícula que parece más un chiste que una crónica criminal. ¿Quién es este suertudo? Lo descubrirás al final. Ya sabes, cuando peleas con tu pareja porque nadie lavó los platos, solo recuerda a Bonnie y Clyde. Para estos chicos, una cita soñada terminaba en un tiroteo con la policía. Y una cena romántica era una lata de conservas robada en medio del bosque. Eso sí que son relaciones tóxicas. Pero hablemos en serio. Hollywood nos vendió un cuento de hadas sobre unos Romeo y Julieta con ametralladoras. Pura mierda. En la realidad, Bonnie Parker y Clyde Barrow eran unos degenerados sucios y agotados que mataban a simples empleados de gasolineras y tenderos por un par de dólares para gasolina. Hacia el final de su gira, apestaban a sudor y miedo, viviendo dentro de su auto. 23 de mayo de 1934, Luisiana. Los Rangers de Texas, liderados por Frank Hamer, los esperaron entre los arbustos durante 2 días. Hamer no iba a arrestarlos. Iba de cacería. Clyde detuvo su Ford V8 robado para saludar al padre de un miembro de la banda, a quien la policía usó como cebo. Ese fue el segundo fatal. Nada de manos arriba. Nada de tiene derecho a guardar silencio. Los Rangers simplemente apretaron el gatillo. 6 armas abrieron fuego a discreción. 130 balas. Imaginen ese sonido. El coche se convirtió en un colador en 3 segundos. Las balas atravesaron el metal, la tapicería y los cuerpos. A Bonnie y Clyde les metieron tanto plomo que cuando el funerario intentó embalsamarlos, tuvo que envolver los cuerpos en bolsas de plástico. El líquido de embalsamar simplemente se salía por los numerosos agujeros en sus trajes. Pero lo más salvaje ocurrió justo después del tiroteo. Cuando el humo se disipó, los curiosos locales corrieron hacia el coche acribillado. ¿Creen que llamaron a una ambulancia? No, sacaron navajas. La gente intentaba cortar mechones del pelo de Bonnie, trozos de su vestido ensangrentado. Alguien incluso intentó cortarle la oreja a Clyde como souvenir. Los Rangers tuvieron que dispersar a la multitud a culatazos. Vaya amor del pueblo, joder. Los habrían despedazado como si fueran recuerdos de Disneylandia. Vale, basta de pueblerinos gringos. Nos vamos a Londres. Té, galletas, la reina. Y 2 hermanos gemelos que podrían sacarte los ojos con una cucharilla de té sin derramar ni una gota de Earl Grey. Imaginen a los gemelos Weasley de Harry Potter, pero metidos en esteroides y extorsionando a Hogwarts. Londres. Los vibrantes años 60. Ronnie y Reggie Cray. Estos dos tenían a todo el East End bajo un puño de hierro. De día bebían champán con lores y estrellas de cine en sus clubes, y de noche clavaban a sus competidores al suelo con clavos. Ronnie era un esquizofrénico paranoico clínico que soñaba con una ciudad utópica. Y Reggie era un hombre de negocios frío y calculador que intentaba evitar que su hermano perdiera la cabeza por completo. Creían que eran intocables. Pero el sistema, como una apisonadora gigante, los aplastó lenta pero seguramente. Ambos recibieron cadena perpetua, y aquí comenzó la verdadera tortura para hombres acostumbrados a ser los reyes del mundo. Ni la silla eléctrica, ni una bala, sino el olvido. Ronnie se volvió loco definitivamente, y murió en el psiquiátrico de la prisión de Broadmoor de un infarto a los 61 años. Engordó, se hinchó y perdió todo contacto con la realidad. ¿Y Reggie? Su destino es aún más irónico. Lo liberaron recién en el año 2000, pero no porque se hubiera reformado, sino porque un cáncer de vejiga se lo estaba comiendo vivo, y a las autoridades les salía más barato dejarlo morir en casa. Los hermanos Cray eran el caos. Nuestro siguiente héroe es pura gestión corporativa. Si la mafia fuera Apple, este tipo sería Steve Jobs. Solo que en lugar de despedir empleados, los enviaba al fondo del río con zapatos de cemento. Charles Lucky Luciano, el padre de la mafia moderna. Fue él quien inventó la comisión, una junta directiva para criminales, para dejar de dispararse entre ellos y empezar a hacer dinero juntos. Convirtió el bandidaje en una corporación transnacional. Sobrevivió a guerras de bandas, la cárcel, intentos de asesinato. Le cortaron la garganta, pero sobrevivió. De ahí el apodo Lucky, el afortunado. E incluso a la deportación a Italia. Año 1962. Nápoles. Aeropuerto. Luciano, canoso, elegante, con un traje impecable, se encuentra con un productor estadounidense. Quiere discutir el guión de una película sobre su vida. Se siente genial. Es rico. Es una leyenda. Estrecha la mano del invitado. Sonríe.
y de repente su rostro palidece. Simplemente cae como un saco de papas. Un infarto masivo. Un segundo y se acabó. El hombre que ordenó cientos de asesinatos murió preparándose para tomar un café en el aeropuerto. Los turistas se movían a su alrededor. Alguien pedía un médico, pero el gran Lucky Luciano ya estaba muerto. El destino es una perra con un sentido del humor retorcido. Puedes escapar del FBI, pero no de una arteria tapada. Luciano al menos tenía un código de honor. Nuestro siguiente personaje tenía un nivel de honor equivalente a, no sé, un condón usado. Imaginen a un tipo que da lecciones sobre lealtad a la hermandad mientras envía mensajes de texto al FBI. James Whitey Bulger, el jefe de la mafia irlandesa de Boston, el prototipo del personaje de Jack Nicholson en The Departed, Los Infiltrados. Aterrorizó la ciudad durante años, mató mujeres, estranguló a competidores con sus propias manos. Y todo ese tiempo fue el principal soplón del FBI. Entregaba a los italianos para que los federales le limpiaran el terreno. ¿Un genio? Quizás. ¿Una rata? Definitivamente. Cuando su tapadera se derrumbó, se dio a la fuga. Durante 16 años engañó a todos, viviendo en la soleada Santa Mónica con un montón de efectivo empotrado en las paredes. Lo atraparon recién en 2011. Le dieron 2 cadenas perpetuas. Parecía que todo acababa ahí. Un anciano de 89 años, silla de ruedas, fin de la historia. Pero la cárcel no perdona a las ratas. El mundo criminal tiene buena memoria. En 2018, trasladaron a Bulger a una nueva prisión en Virginia Occidental. Los guardias, accidental o deliberadamente, lo dejaron en el bloque general. 12 horas después de su llegada, 3 reclusos entraron en la celda del viejo. ¿El arma? Un simple candado metido dentro de un calcetín. Eficaz y brutal. Convirtieron la cabeza de Bulger en carne molida. Le sacaron los ojos, la marca de la mafia para los que vieron demasiado. Se rumorea que intentaron cortarle la lengua para los que hablaron demasiado. El saludo de la hermandad llegó a su destinatario medio siglo después. El soplón recibió su premio. Queda el jefe de jefes, el hombre marca. Ese caso en el que eres tan duro que no te encierran por una montaña de cadáveres, sino por ser tacaño y no pagar los impuestos de tu nuevo yate. Recuerden, la muerte y los impuestos son inevitables. Pero para Capone, la muerte resultó ser mucho menos agradable que una auditoría fiscal. Al Capone, el símbolo de Chicago, el hombre que decía, se consigue más con una palabra amable y una pistola que solo con una palabra amable. Era el rey del mundo, pero la cárcel lo rompió, y no por la crueldad de los guardias. En Alcatraz se descubrió algo terrible. El rey de la mafia tenía una neurosífilis avanzada. La enfermedad literalmente se estaba comiendo su cerebro vivo. En prisión ya no era el temible Al Capone. Era un vegetal babeante y asustado, al que incluso los ladronzuelos de poca monta empujaban en las duchas. Cuando lo liberaron, los médicos constataron que el antiguo genio criminal tenía el intelecto de un niño de 12 años. Pasó sus últimos años en su lujosa mansión en Florida. El gran gángster se pasaba los días sentado junto a la piscina en pijama, sosteniendo una caña y pescando. En el agua clorada de la piscina, hablaba con amigos muertos, a los que él mismo había mandado matar, y sonreía al vacío. El 25 de enero de 1947, un derrame cerebral puso el punto final. La gran bestia se había convertido en un tontito inofensivo mucho antes de su muerte física. Si sigues aquí, dale a ese like de gángster y suscríbete. Y no te pierdas estos otros videos. Hasta la próxima.